eskerrik asko etortzeagatik eta parte hartzeagatik hitzaldi honetan. Hitzaldi hau izango da identitate sozialari buruzko, orduan hitz egingo dugu nola aldatzen duen gaur egun gure garaia. Bueno, como decía, en primer lugar dar las gracias a Benjamín Tejerina por participar con nosotros en esta conferencia, en este coloquio sobre la identidad nacional de la sociedad vasca, la identidad nacional vasca hoy en día. Este es un tema muy importante que creo que tenemos que seguir reflexionando y tratando y sobre todo pues, seguir complejizándolo desde diferentes perspectivas. Como saben, este tema, bueno, sobre todo el estudio de la identidad colectiva, la identidad social, la identidad nacional, ha sido un tema de gran preocupación, de una preocupación por parte de sociólogos, politólogos y también historiadores y historiadoras, y por tanto es un tema muy importante que hay que seguir dándole su lugar, sobre todo en una época de grandes transformaciones como es la globalización, que ha, bueno, eso nos lo dirá Benjamín, si ha redefinido o no ha redefinido ese constructo social como es la identidad, el modo en que nos identificamos, en que construimos nuestras pertenencias, nuestras singularidades o nuestra forma de adherirnos a colectivos sociales o colectivos simbólicos. Para ello, como he dicho, está con nosotros Benjamín. Benjamín es catedrático de Sociología del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco. Es asimismo el director del Centro de Investigación de la Identidad Colectiva de esta misma universidad. Benjamín es el investigador principal también del proyecto de investigación Sharing Society, y sus temas de investigación preferentemente se han vinculado, entre otras cosas, también a la identidad colectiva, pero también a la sociología de la lengua, a los movimientos etnolingüísticos, también al estudio de sociología de la juventud, teoría sociológica y también otros temas como por ejemplo la precariedad y el mundo del trabajo en nuestras sociedades. Entre sus publicaciones podemos citar muchas de ellas, como por ejemplo Crisis and Social Mobilization in Contemporary Spain, From Social to Political New Forms of Mobilization and Democratization, luego La Sociedad Imaginada y luego también Barrios Multiculturales y entre otras obras. Así que bueno, no voy a extenderme más en esta presentación. Sí que es verdad que me gustaría dar las gracias al campus de Vizcaya y también al Ayuntamiento de Bilbao porque nos ayudan a organizar estos eventos y nos patrocinan, y también dar las gracias a las personas que estáis aquí presentes con nosotros y como también a las personas que también están online vía videoconferencia siguiendo esta conferencia. Así que vamos a estar ahora en esta conferencia con Benjamín, pero posteriormente que sepáis que vamos a tener micro para que podáis participar las personas que lo consideréis oportuno. Así que sin más preámbulos voy a dejar la palabra a Benjamín. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pedir disculpas porque me ha retrasado un poco, pero bueno, más o menos estamos casi en tiempo, pero en todo caso mis disculpas. En segundo lugar, agradecer a los patrocinadores y en especial a la Asociación Agora 21 por la invitación a participar en este tipo de encuentros, seminarios, charlas, no sé cómo lo llamáis, debates, que yo creo que son bastante necesarios, ¿no? Incluso yo diría que imprescindibles en el ámbito académico y que, bueno, pues no sé si muchas veces sacamos provecho de lo que tenemos en la propia casa, ¿no? Como es este caso, como ha sido el caso de otros participantes como Ander Ruchaga, en fin, y otros colegas que han trabajado ampliamente este tema durante décadas, ¿no? Yo he preparado un PowerPoint que no sé si ahora podemos salir de la presentación esta, para que podáis seguir quizás más. Sí, es que no lo veo. ¿Lo tienes igual en archivos? Espera ahí. No, unidad. Ahí está.
preparado unos pequeños esquemas para que podáis seguir más, con más precisión quizás, ¿no? Lo que voy a presentar. En realidad voy a hablar de 5 ideas, la mayoría de ellos a nivel conceptual y al final un poco más la parte aplicada, ¿no? En primer lugar me voy a referir a las teorías del nacionalismo, no todas, unas pocas que me interesa resaltar porque hacen más hincapié en el tema de la identidad. Me imagino que para algunos de vosotros ya son autores conocidos, quizás para otros no tanto. Luego me voy a referir también a 3 o 4 ideas sobre el proceso de globalización y en tercer lugar hablaré de eso que llamamos la identidad colectiva nacional. Finalmente me gustaría presentar una serie de datos y de imágenes sobre la identidad vasca y lo que yo llamo los adverbios, que le añadimos a la palabra vasco. Pueden ser adverbios, pueden ser adjetivos, pueden ser cualquier otro apéndice que añadimos para definir qué es lo vasco. Y finalmente voy a hablar de eso que Billy llama el nacionalismo banal. No sé si habéis leído el librito de Billy, creo que es un libro bastante interesante que da muchas pistas, sobre todo a nivel empírico, cómo analizar el nacionalismo en la vida cotidiana, ¿no? Las manifestaciones del nacionalismo en la vida cotidiana. Eso me permitirá, bueno, pues abrir una perspectiva para situar la identidad vasca hoy en una situación bastante problemática, no es la palabra, pero sí como un espacio en disputa, como que desde mi personal punto de vista yo pensaba que las cosas iban a desarrollar de otra manera, pero la realidad va a otro ritmo y por otros derroteros, ¿no? Luego intentaré explicar un poco cuál era la hipótesis que formulamos hace un par de décadas y que, bueno, se está cumpliendo en parte, pero no mucho, la verdad. Y luego, pues, abrimos un espacio para el debate. Ese es un poco el esquema, para que podáis seguir tranquilamente. Como sabéis, el nacionalismo pues ha dado lugar a muchas publicaciones, en fin, son decenas los autores que se han dedicado a su estudio, pero dado que vamos a hablar de identidad y no vamos a hablar de otras muchas cosas, yo he seleccionado una serie de autores que me parecen, son estos 6, yo he seleccionado estos 6, pero hay muchos más y podréis quizás vosotros añadir otros nombres de algunos autores que hayáis leído, sobre todo autores que provienen de la psicología social o de campos colindantes con la sociología, la politología, por ejemplo, ¿no? Las ciencias políticas. Pero yo he seleccionado estos 6 y brevemente os intento resumir qué es lo que dicen estos 6 autores. En primer lugar, Fredrik Barr, que es fue un nórdico, antropólogo, dedicado a estudiar las culturas rurales y las culturas de esas que llamamos un poco minoritarias, ¿no? Que han perdurado a pesar del proceso de modernización, es decir, han subsistido a un proceso de colonización interna o externa a lo largo del tiempo y que muchos de ellos se basan en el hecho de haber establecido una serie de fronteras en torno a una colectividad que se define en términos étnicos. Es un poco la teoría de Fredrik Barr, ¿no? Los grupos étnicos y sus fronteras, es un libro que tenéis en Fondo de Cultura Económica y que es interesante porque habla de distintas culturas. Lo que me interesa de este autor es la fuerza que pone, el énfasis que pone en el hecho de la persistencia de las fronteras. Las fronteras no se diluyen. Cuando hablo de fronteras me refiero a las fronteras de los grupos. No me estoy pensando, y él tampoco estaba pensando, en una frontera espacial, sino más bien otro tipo de fronteras, ¿no? Que pueden ir más allá de lo espacial. Y esto es una constante dentro del nacionalismo. Uno puede estar fuera de su lugar de procedencia, puede estar fuera del lugar en el que ha nacido y lleva con él una mochila que son sus identidades o su identidad y lleva también sus pertenencias, ¿no? Con esta idea que permite hablar de personas que habitan más allá de las fronteras de los grupos de los que estamos hablando, ¿no? Un segundo autor que seguramente es el más citado, sin duda, es el más citado, Anthony Smith.
prolífico, tiene muchos libros sobre identidad étnica, el origen étnico de las naciones. Yo me voy a basar en estas dos, básicamente, teorías del nacionalismo. Casi todos los libros están traducidos al castellano. Y él, cuando habla de la identidad nacional, hace hincapié en distintos aspectos, ¿no? Pues el Estado, el territorio, la lengua, pero sobre todo se centra en un elemento que para él es clave a la hora de explicar por qué las naciones persisten a lo largo del tiempo. Y es esta idea del vínculo de solidaridad. Viene a decir más o menos que siempre que un grupo social sea capaz de mantener un vínculo de solidaridad entre sus miembros, ese grupo va a persistir. Se va a reproducir a lo largo del tiempo con mayor o menor dificultad, con mayor o menor grado de conflictividad con los grupos que le rodean o con los que se relacionan. Esta idea del vínculo de solidaridad yo creo que es una cosa fundamental cuando hablamos de identidad también, ¿no? Un tercer autor norteamericano que solo habla del nacionalismo contemporáneo, moderno, eso que llamamos el Estado-Nación o algunos nacionalismos dentro de Estados-naciones consolidados, es Walker Connor, Walker Connor. Tiene una visión muy racionalista, muy de teoría racional y bueno, viene a decir básicamente que el nacionalismo se caracteriza frente a otras formas de entender la vida en sociedad como un elemento pasional y no racional. Yo diría que no tanto no racional, sino pre-racional, ¿no? Que condiciona un poco los mecanismos de la racionalización que aplicas en cada caso. En todo caso, lo que me interesa resaltar es esta idea de lo pasional, ¿no? De que aquí hay emotividad, hay afectividad, hay pasión, más que racionalidad, en todo caso, ¿no? Un cuarto autor, que tiene mucho que ver también con lo que luego hablaremos de la globalización, es Ernest Gellner, que salió huyendo de Checoslovaquia, si no recuerdo mal, aunque hasta el otro día yo pensaba que era polaco, y que se instaló en Cambridge y que, bueno, analizó tanto la religión como el nacionalismo en el proceso de modernización de las naciones, y es un autor no tan citado, pero en mi opinión muy interesante por las cosas que aporta, y él hace mención a dos elementos, ¿no? Uno es el compartir una cultura, eso requiere una identidad, compartir una cultura, y al mismo tiempo un cierto grado de reconocimiento. Está en disputa si ese reconocimiento es solo por los miembros del grupo o también tiene que ser por otros grupos que rodean o se relacionan con ese grupo que pretende defender una identidad. Un quinto autor es Benedict Anderson, yo supongo que es bastante conocido, especialmente estando en esta casa de Ciencias de la Comunicación, que también habla de cómo en el proceso de modernización, pues el nacionalismo lo que hace es crear lo que él denomina comunidades imaginadas, no en el sentido de que no existan, sino que son construcciones sociales, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de los medios de comunicación, a través de instituciones como la escuela, y aquí podríamos mencionar otros autores, ¿no? Que mencionan otros mecanismos de reproducción de esto de las comunidades nacionales, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí, me parece un autor bastante interesante, especialmente si luego hablamos del tema de la globalización. Y finalmente, Michael Hetzer, que también es un abogado de la Rational Choice en sociología, tiene bastantes publicaciones sobre esto, pero tiene una publicación que en su momento, yo creo que en la década de los 80, finales de los 80, inicio de los 90, fue un poco provocadora, pero fue desde mi punto de vista muy interesante, ¿no? Él analiza el nacionalismo galés y escocés. Y la pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo es que Inglaterra, que es una potencia colonial que ha dominado medio planeta, no ha sido capaz de controlar territorios que estaban próximos a lo que es Inglaterra, ¿no? Y él habla de una cosa un concepto que me parece muy productivo, que es el colonialismo interno. Y viene a decir que, bueno, básicamente
a pesar del desarrollo industrial de Inglaterra, a pesar del Reino Unido, a pesar de que Gales es una zona bastante industrializada, lo mismo que Glasgow, Escocia, etcétera, etcétera, pues el nacionalismo ha persistido. Y se centra en dos elementos. Uno, el elemento de la solidaridad étnica, en estos dos casos muy vinculado, pero no solo, con la lengua, y cómo el desarrollo no es capaz de eliminar estas diferencias étnicas que existen entre los grupos, ¿no? Y por eso me parece interesante, porque nos vincula mucho con la siguiente idea que quiero desarrollar, que es la idea del proceso de globalización. Bueno, estos serían como los 6 autores que yo diría que al menos para esta charla y para este debate pueden ser de utilidad. Bien, si damos un salto de la teoría y nos centramos un poco en lo que está pasando en las últimas décadas con el tema del proceso de globalización, vamos a ver aquí que hay una constante, hay una hipótesis de fondo, y es que el proceso de globalización mina todo lo que es el nacionalismo, que de alguna manera viene a debilitar los lazos étnicos y los lazos culturales y los lazos identitarios de los grupos preexistentes. No se explica nunca muy bien cómo se produce ese mecanismo, pero sí que hay un proceso de globalización de la cultura y de las lenguas también que termina colonizando lo que sería el mundo que conocemos, ¿no? Hay 4 autores que, en mi opinión, son interesantes para este debate y que todos se apuntan en la misma dirección. El primero es Roland Robertson, que será uno de los autores que más ha reflexionado sobre el proceso de globalización en las últimas décadas, y viene a definir la globalización como un proceso de comprensión del mundo, pero que al mismo tiempo va generando una conciencia de sí mismo. Esto que llamamos la globalización, y que pues la mayoría de nosotros sobre todo tiene cantidad de ejemplos y de experiencias personales y vitales, ¿no? De cuando viajas, cuando sales, cuando vas al cine, cuando ves la televisión, cuando hablas con la gente, cuando escuchas música, de cómo hay un proceso de globalización en el que hay ciertas culturas y ciertas manifestaciones dominantes frente a otras que son muy minoritarias o que van desapareciendo progresivamente del escenario. El segundo autor, que me parece interesante, sobre todo para los sociólogos, porque tiene una perspectiva más de la crisis de la modernidad, es Martin Arbroath, que también es suficientemente conocido, que también viene a afirmar lo mismo. Hay una vuelta de tuerca en el proceso de modernización de las sociedades contemporáneas en las últimas décadas y que va conduciendo progresivamente a eso que llamamos una sociedad global. No habla de sociedad civil global, como hablan otras autoras, pero habla de una sociedad global. Entendiendo por sociedad global una sociedad en la que sus miembros tienen una conciencia creciente de formar un mundo único. No unitario, pero un mundo único. Y que no hay más mundo que este, ¿no? Estos son 2 autores que quizás para vosotros sean menos conocidos, y los 2 que voy a citar ahora sí son bien conocidos porque los utilizamos muy frecuentemente, ¿no? Uno es Ulrich Beck, que también se apunta a la misma tesis, que hay una pérdida progresiva del valor de la cultura y de la identidad nacional, quizás el que más claro lo manifiesta. Y en cuarto lugar está Manolo Castel, que como sabéis tiene esa trilogía escrita sobre la sociedad red, en la que habla de un mundo crecientemente enredados y enrollados en las redes sociales y las redes de comunicación que progresivamente van construyendo, al menos simbólicamente, esto que llamamos globalización. Sin embargo, he de decir que el segundo volumen que escribe de la sociedad de la era global, creo que es la sociedad de la era global, o la era global, no recuerdo, la sociedad de la información en todo caso, lo dedica al poder de la identidad. Y este segundo volumen, para mí, es muy aleccionador de lo que estamos viviendo o de lo que hemos seguido viviendo después de la publicación de este libro, ¿no? Se explica muy bien, por ejemplo, cómo surgen movimientos sociales que pretenden cambiar y luchan por una globalización alternativa, y otros que se presentan como resistencias a la globalización, y otros que son directamente
absolutamente contramodernizantes, es decir, que tienen una vuelta al pasado, ¿no? Y entre otros muchos habla de movimientos religiosos y habla de lo que estamos o lo que están viviendo o lo que vienen viviendo en las últimas décadas los norteamericanos, ¿no? Es este predominio de una ideología blanca de clase media obrera, muy rural, que lo ve todo como una pérdida de posición social y como una necesidad de volver al pasado, ¿no? Detrás, por supuesto, está Trump y otra serie de autores que aprovechan todo este caldo de cultivo para movilizar a este tipo de personas, ¿no? ¿Cuál es la idea que hay detrás de esta globalización en relación con lo que podemos llamar la identidad nacional? Pues prácticamente hay una unanimidad, yo diría que prácticamente absoluta, entre todos los autores, en el sentido de que la nación y la identidad nacional se va debilitando y que cada vez caminamos a todos los niveles, a nivel económico, político, de relaciones internacionales, de solución de problemas medioambientales, etcétera, 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 hacia un mundo en el que progresivamente van a ir perdiendo protagonismo y en su lugar van a emerger o bien otros centros, o bien otros lugares, o bien otros mecanismos de integración social. Esta es un poco la hipótesis que, en mi opinión, arrastran todos estos diagnósticos y teorías sobre el proceso de modernización. Un tercer paso que me gustaría dar tiene que ver con la idea de esto, de qué entendemos por identidad colectiva nacional. Y yo aquí voy a mencionar simplemente como 5 rasgos, podría mencionar más, porque en realidad hay muchos más, ¿no? Pero quiero centrarme en estos 5 y especialmente yo resaltaría los 3 primeros, más que los 2 últimos, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de identidad colectiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nacional. Nos estamos refiriendo a un proceso de construcción de un sistema de acción que regula medios y fines. Es decir, una persona que se declara nacionalista se supone que es una persona que tiene unos fines, tiene unos objetivos o plantea unos objetivos y que lo que se plantea o lo que se plantean los seguidores de esta identidad o los portadores de esta identidad es cuáles son los medios más adecuados para conseguir esos fines. Bastante sencillo, creo que esto no tiene de momento mayor discusión y es algo que nos planteamos todos, ¿no? Hay un segundo elemento que me parece importante, sobre todo desde el punto de vista sociológico o de las ciencias sociales, si preferís, es que esta definición incorpora elementos cognitivos mediante los cuales definimos la realidad social. Una identidad es una manera de definir mi realidad como persona o mi realidad como persona que pertenece a un determinado grupo. Decimos, pues nosotros los musulmanes, nosotros los protestantes, nosotros los vascos, nosotros los franceses. Y ahí estamos intentando definir cognitivamente una manera de estar en sociedad, ¿no? Pero el nacionalismo y la identidad, el nacionalismo más seguramente que otras formas de identidad, pero toda identidad tiene un componente afectivo, o emotivo, o emocional. Es algo que viene cargado. Pensar cuando a alguien le llamamos y nos equivocamos en su nombre. Lo primero que nos dice, no, yo no soy Aitor, yo soy no sé quién. Y tú insistes, ¿no? Oye, Aitor, pero no, si ya te he dicho que yo no soy Aitor, ¿por qué me llamas Aitor? Yo no soy Aitor. Respétame, ¿no? Y si insistes en llamarle de otra manera, pues esa persona se va enfadando cada vez más hasta que llega a saltar y decir, no, yo no soy el que dices, ¿no? Yo soy fulanito. Y toda identidad tiene cargada una emotividad que en un determinado momento puede salir a reducir y que puede reaccionar de alguna determinada manera. Esto lo muestra muy bien Amin Maalouf en el libro este de Identidades Asesinas, ¿no? Cómo los miembros de una cierta identidad amenazada reaccionan cuando se ven agredidos, ¿no? Cuando se ven pues que otras culturas o otros grupos les amenazan. Y luego hay otros 2 elementos interesantes para hablar de identidad que son el de las fronteras, que ya he mencionado anteriormente cuando he hablado de Friedrich Bach, pero que esto aparece
prácticamente en todos los autores, aunque estas fronteras sean variables a lo largo del tiempo, y depende también de quién hable de estas fronteras. Luego vamos a ver un ejemplo clarísimo de esto entre nosotros. Y finalmente, siempre tiene que haber una significación de algún elemento diferencial, ¿no? Puede ser la lengua, puede ser el territorio, puede ser la historia, puede ser el folclore, puede ser una determinada práctica cultural, puede ser la forma de vestir, la forma de comer. En fin, la variabilidad es bastante amplia, pero tiene que haber un elemento diferencial. ¿Tiene que ser verdad este elemento diferencial? Pues yo diría que no necesariamente. Puede ser un elemento que las personas que se adscriben a esa identidad lo reconocen como el diacrítico que les diferencia, aunque no sea un símbolo o un elemento compartido. Pero sí reconocemos que ese es un elemento importante para nuestra cultura o para nuestra identidad. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí, me seguís. ¿No os habéis dormido? Vale. Luego, si queréis, podemos hablar ampliamente de todo esto, ¿no? Un pasito más. Hay como dos maneras muy radicales de entender la identidad nacional. Una es algunos autores que hablan de sociedades divididas, es decir, una sociedad en la que hay una disputa por la identidad nacional, es decir, no hay un consenso, puede haber un conflicto, ¿no? Puede estar latente o manifiesto, pero hay discrepancias sobre la identidad nacional. Es lo que algunos autores como Díaz Medrano o como Dean Smith en Irlanda llaman sociedades divididas. No tiene ninguna implicación moral ni de ningún otro tipo, simplemente es un concepto para decir que hay un conflicto que sesga la identidad dentro de un determinado lugar o entre determinadas personas, ¿no? Esto se puede dar en un país como el nuestro, se puede dar en Irlanda, se puede dar en Francia, se puede dar incluso en la diáspora, o se puede dar incluso en una cultura o en un grupo identitario que esté disperso y que no tenga un referente territorial concreto, ¿no? Pero en todo caso, es una manera de entender esto que es las sociedades divididas. Insisto que cada vez se habla mucho más de esto, de sociedades divididas, para explicar el fenómeno del nacionalismo. A mí personalmente no me gusta mucho, porque creo que enmascara más que lo que ayuda a aclarar. Pero frente a esto hay otra forma de entender el nacionalismo, que es lo que se ha dado lo que Bill denomina el nacionalismo banal. Claro. Es un nacionalismo que de alguna manera está presente, está entre nosotros, forma parte de nosotros, de nuestra vida cotidiana, pero que pasa desapercibido. Solo en algunos momentos puede adquirir una cierta significación social y convertirse en un elemento de disputa o de notoriedad. Pero normalmente lo vemos como algo a lo que no le prestamos atención, ¿no? Y esto es lo que para mí es un elemento importante a la hora de entender la identidad nacional vasca o de cualquier otro país. Me da exactamente lo mismo, ¿no? Hasta qué punto el nacionalismo ha permeado en las capas de la sociedad y se ha hecho omnipresente e invisible al mismo tiempo, ¿no? Que no requiere notoriedad, o solo de vez en cuando requiere notoriedad, como vamos a ver ahora, ¿no? ¿En qué consiste la banalización del nacionalismo? Bueno, pues algo que incorporamos en nuestras prácticas cotidianas, como decía, y a la que no se le da mayor importancia. Ejemplo, las autodefiniciones. Tú, ¿cuál es tu nacionalidad? Pues la mía depende. ¿Te gusta la que tienes? Pues me gusta la que tengo a veces. Entonces, otros días no me gusta tanto. ¿Te gustaría cambiar? Pues a veces pienso que hay otras identidades que podrían ser mucho más interesantes que la mía. Pero no solemos cambiar constantemente de nuestra identidad, ¿no? Sino que nos adscribimos a una determinada identidad. Ahora vamos a ver un ejemplo paradigmático de cómo se juega con esto de la identidad
sin que dentro de ella haya un sentido muy claramente definido, ¿no? Luego está el tema de los símbolos, por ejemplo las banderas, que querámoslo o no, tienen una significación de grupo étnico o de grupo nacional, ¿no? No tiene por qué ser en todos los casos grupo nacional, pero en todo caso sí es un grupo cultural que de alguna manera se arropa con una bandera. Un ejemplo que voy a poner dentro de poco es el tema de los mapas del tiempo. Esto es una banalización del nacionalismo. Cuando estás en Estados Unidos, solo se ve Estados Unidos de costa este a oeste. Se ve un poquito de Canadá porque no lo pueden eliminar del mapa, y un poquito de México, pero no hablan de ello, ¿no? Solo se ve el mapa del tiempo. En nuestro caso, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando uno pone la televisión española, cualquier otro canal privado, pues ve el mapa de España. Incluimos Portugal, es verdad, pero no hablamos de él, ¿no? De Portugal prácticamente no se dice nada, ni del tiempo que va a hacer, ni del tiempo que va a venir. En el caso de Euskal Herria o del País Vasco, pues exactamente lo mismo, con ciertas variaciones, como veremos dentro de un poquito. Las noticias, si coges un periódico o cualquier publicación, se diferencia entre noticias nacionales e internacionales. Claro, algunos periódicos tienen un problema a la hora de qué meten en lo nacional y qué meten en lo internacional. El Correo, por ejemplo, no. Tiene hasta 3 secciones, ¿no? Tiene lo local, lo nacional y lo internacional, ¿no? Bueno, es una manera de pasar por encima dificultades a la hora de definir esta historia. Pero esto está presente en todos los medios de comunicación, vayáis donde vayáis. Y está el tema de la escuela. El tema de la escuela es interesante, en nuestro caso no es muy interesante, porque no te hacen cantar el himno nacional cuando entras por las mañanas, pero en muchos países sí se cantan. Una anécdota, muy rápidamente, no quiero gastar mucho tiempo. Yo voy a Brasil todos los años, en el mes de agosto, y entonces donde me alojo, que es en casa de mi familia, pues por la ventana veo que hay al lado un caserón, una casa de estas antiguas del siglo XIX, que la ha comprado la embajada china y que la ha convertido en un colegio chino, donde van descendientes de chinos y descendientes de brasileños que no son chinos, simplemente van allí pues porque consideran que es un lugar interesante para aprender. Entonces ellos siempre tienen colgadas las dos banderas, la bandera de China en el patio, al entrar, la bandera de China y la bandera de Brasil, cosa que ningún otro colegio tiene. Si vas al colegio británico no tienes la bandera británica y la tal, el Jack, ¿no? O vas al colegio americano y no tienes la bandera americana y la bandera brasileña, pero los chinos lo tienen. Y cuando salen al recreo, allá por las 10 de la mañana, cantan el himno nacional. Cantan los dos himnos nacionales. Cantan primero el himno chino y luego cantan el himno brasileño. Es casi media hora, porque los dos son bastante largos, pero bueno, eso es otra historia. La escuela es, como sabéis, un mecanismo poderoso de afiliación y de socialización, y por lo tanto, cualquiera que esté interesado en la identidad nacional, pues es un lugar paradigmático para analizar qué es lo que pasa allí dentro y fuera también, ¿no? El tema de la lengua no voy a insistir, lo conocemos suficientemente, y es verdad que la lengua no siempre es un diacrítico de la nacionalidad. Hay muchos países que hablan la misma lengua, hay países que hablan varias lenguas, o la mayor parte de los países son plurilingües, y hay algunos países que tienen varias lenguas oficiales, entonces no hay ninguna connotación de una de ellas, ¿no? Aunque luego es verdad que luego hay cierta diglosia, no hay una igualdad entre las lenguas, ¿no? Y finalmente está esto que llamamos las fiestas y celebraciones, ¿no? La fiesta nacional, la fiesta de la bandera, la conmemoración de la batalla de no sé qué, los santos, los hechos históricos pasados, etc. Todo esto son elementos que utilizamos para que el nacionalismo deje de convertirse en algo excepcional y se vaya convirtiendo en algo banal, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de nuestro caso, ¿no? Yo he cogido
esta tabla, que es del último informe sociómetro del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, donde pregunta, si esto lo vienen preguntando desde hace décadas, luego veremos una tabla desde el año 95 al menos, ¿cómo te defines? ¿No? ¿Cómo se define el entrevistado? Entonces alguien dice, pues no soy nada nacionalista. A mí lo primero que me sorprendió cuando lo leí, se me ocurrió preguntarme qué tipo de nacionalista. ¿Nacionalista vasco? ¿Nacionalista español? ¿O qué? ¿O se da por sentado que cuando hablamos de nacionalistas solo hablamos de nacionalistas vascos y los demás no son nacionalistas? No lo sé. Bueno, pero fijaos, nada nacionalistas el 23%. O sea, un 25% de la ciudadanía vasca pues dice, o de los entrevistados al menos, dice casi que, bueno, que el nacionalismo no va con él o con ella. Luego hay entre medio, 4 o 6, bueno, yo soy un poco, no sé cómo decirlo, un poco nacionalista, un poco más y un poco menos, ¿no? O medio nacionalista, ¿no? Y ahí está casi 4 de cada 10 entrevistados. Tampoco sé muy bien qué significa esto de ser un poco o entre 4 y 6, ¿no? En una escala de 10, 4, como los médicos cuando te preguntan si te duele mucho, ¿no? Te dicen, bueno, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Le tienes que decir para saber si te tienes que recetar algún analgésico o algo por el estilo, o puedes aguantar, ¿no? Y luego, muy nacionalista, un 32%. Aquí lo mismo, tampoco sabemos esto de muy nacionalista qué significa, ¿no? Yo soy muy nacional, pues si es un escocés que vive aquí y tiene una doble nacionalidad, pues se puede sentir muy escocés, ¿no? Tampoco. Y luego un 8% que no saben cómo. Bueno, lo primero que quiero resaltar con esta idea es que damos por sentado que esta definición, autoascripción a una determinada identidad, es algo obvio y que todo el mundo lo sabe y que por lo tanto no hay que definir más. No tienes que dar ninguna explicación, ¿no? Que más o menos todo el mundo se siente perteneciente y comparte una cierta identidad, ¿no? Aunque a veces nos dé vergüenza pertenecer a cierta nación por algún hecho de carácter político o de otro tipo, ¿no? Bueno, esta es la primera idea, ¿no? ¿Cómo se ha banalizado para los sociólogos y para los científicos sociales el sentimiento de identidad y de pertenencia a un determinado grupo, ¿no? En la misma encuesta no se pregunta por la religión. Y yo sé que hay muchas personas para las que su religión es mucho más importante que su identidad nacional. Es más, sé que su familia es mucho más importante que la nación. Y que el futuro inmediato es mucho más importante que cualquier otra de estas preguntas que hacemos, pero nunca preguntamos por ello. Mi interpretación es eso, que se ha llegado a tal banalización que ya damos por descontado que todo el mundo tiene una identidad y que además esa identidad es excluyente, no es compartida. Bueno, abajo. Esto también está tomado del mismo sociómetro, el último, publicado hace una semana o 2 semanas, en la que desde el año 1995 hasta octubre del 22 han ido preguntando lo mismo, solo que han ido haciendo este gráfico, ¿no?, de la evolución. El que figura más arriba, que está en azul clarito, son los del medio, los que dicen que se definen más o menos, ¿no?, que son nacionalistas más o menos. Y fijaos que, bueno, pues, han ido aumentando, pero siempre han estado ahí entre 4 de cada 10 personas, ¿no? Los de abajo, los amarillos, son los que no saben, no contestan. Entonces eso nos olvidamos un poquito, no queremos interpretar eso de momento. Los dos más de abajo, que son los rojos y un amarillo casi butano, son los que se sienten o muy vascos o todo lo contrario, muy españoles. 3, 5, pero ves que las proporciones son muy parecidas. Perdón, muy no, solo. Es decir, tiene una definición identitaria excluyente. Yo me considero solo vasco, yo me considero solo español. Pero fijaos, el porcentaje es el 5% y el 3%, ¿no?
Los otros, los que se sienten un poquito más vascos que españoles y los otros que se sienten un poquito más españoles que vascos, son los dos verdes, ¿no? El clarito y el más oscuro, ¿no? Y veis que, bueno, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Habría que interpretar esto, habría que hacer un análisis de por qué ha pasado de ser casi el doble unos de otros a ser prácticamente lo mismo en este momento, pero ¿qué es lo que está haciendo que la gente cambie su adscripción identitaria? Habría que preguntarse eso y habría que profundizar en este tipo de elementos, pero ya veis que son como muy parecidos, ¿no? 2 de cada 10 de un lado, 2 de cada 10 un poquito más del otro lado. De nuevo, en mi opinión, banalización de lo que es el sentimiento de pertenencia para poder clasificar y argumentar si vamos hacia un lado o hacia otro. Hay otra pregunta que no voy a mostrar aquí, que es el tema del sentimiento hacia la independencia, ¿no? O hacia la autonomía. Entonces se preguntan por varias posibilidades, pero entiendo que no es muy interesante en este momento entrar en esa disquisición. Que es entrar, pero en mi opinión no tiene mucha relevancia. Vale, avanzamos un poquito más y os pongo un ejemplo. Son 2 imágenes de la misma televisión, Euskal Telebista. La primera, donde solo se ve en un verde un poquito más oscurito lo que es el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, y el segundo, que es más reciente, desde hace poco tiempo, donde se ve el mapa de Euskal Herria, ¿no? Que es Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Navarra y los 3 territorios de Iparralde. Y alguien dice, ¿qué pasa? ¿Ha cambiado la política de Euskal Telebista? No, tiene una explicación muy sencilla. La primera de ellas, la que figura en el lado izquierdo, es la que se utilizaba cuando el Lehendakari era Patxi López. Es decir, cuando el Partido Socialista, con apoyo de otros partidos, gobernaba y tenía un poco el control de, digamos, entre comillas, control de Euskal Telebista. Y el otro es el que se utilizaba antes y el que se ha utilizado después, ¿no? Bueno, se puede ver claramente que hay un uso discriminante de lo que es el territorio nacional y de lo que quiere significar un poco lo que hay detrás del territorio, ¿no? Que se supone que es una determinada identidad, ¿no? Este ejemplo lo vais a encontrar en casi todos los lugares donde hay o bien una disputa sobre la identidad o bien hay una reclamación identitaria más o menos fuerte, ¿no? Lo otro son cosas ya conocidas, por ejemplo, cómo representa la identidad del Partido Nacionalista Vasco. Si pasáis por los jardines de Arga, pues veis que la sede del Partido Nacionalista Vasco tiene una bandera bastante grande. No tan grande como la que hay en la Plaza Colón en Madrid, pero estamos pensando igual, ¿no? Algún día cambiarla y hacerla más. Y en la misma plaza, curiosamente, en el lado no opuesto, pero sí en uno de sus lados, está el Palacio de Justicia, pues uno ve que en su fachada tiene 4 banderas, ¿no? Tiene la bandera de Bilbao, tiene la Ikurriña, tiene la bandera española y tiene la bandera de la Unión Europea. Bueno, es otra forma también de señalizar una adscripción, supongo, ¿no? ¿A dónde se adscribe la justicia en este caso, ¿no? Damos un paso más y alguien puede decir, bueno, pero esto pasa en Bilbao, pero no en otros sitios. No, en Madrid vas a la Puerta del Sol y pasa lo mismo. Esto está tomado hace 10 días o 12 días aproximadamente, ¿no? Ves la sede de la comunidad autónoma y tienes la bandera de la ciudad de Madrid, la bandera de España y la bandera europea. Bueno, es algo que yo creo que permea prácticamente todos los nacionalismos, ¿no? Y si vais a Francia, pues pasa lo mismo, todos los liceos y colegios tienen la bandera europea y la bandera francesa, y cuando vas a Alemania, pues te encuentras con lo mismo. Y cuando vas a lugares como la Bolsa de Nueva York, Wall Street, pues tiene una bandera norteamericana gigantesca en la fachada, ¿no? Curioso, porque yo siempre había pensado que no tenía patria,
no tenía nacionalidad, ¿no? Sobre todo ese dinero que se mueve en Wall Street, ¿no? Que es dinero procedente de todo el mundo. Pero bueno, se le pone también adscripción. Bueno, ya voy acabando. 4 ideas que me gustaría tocar al hilo de cómo se define la diferencialidad de la identidad vasca, ¿no? Yo creo que hay un acuerdo bastante amplio entre los nacionalistas vascos y los que no son nacionalistas vascos de que lo que más distingue a la sociedad vasca es el hecho de la singularidad del euskera, ¿no? Una lengua que desconocemos un poco los orígenes, que está ahí y que de alguna manera se intenta recuperar, pues que al menos la gente lo aprenda y que la población pase de ser monolingüe a bilingüe, ¿no? Es importante tener en cuenta la lengua como medio de comunicación, que eso quiere decir que la usamos para comunicarnos o para establecer conexiones con otra gente, pero también es importante acudir al valor simbólico de la lengua, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere entender cuáles son las dinámicas de la lengua y las dinámicas de la identidad, preguntarse por tú sabes hablar determinada lengua, qué sentido tiene para ti hablar determinada lengua o aprenderla, ¿no? Es curioso porque cuando algunos de vosotros tenéis esta experiencia, habéis ido a una academia a aprender inglés o francés o algún otro idioma, ¿no? Cuando te dan el diploma de C1 o de C2 de que hablas con bastante corrección esa lengua, tú no piensas que ya eres norteamericano o inglesa o australiana, ¿no? Y sin embargo, la gente cuando aprende euskera, pues al final dice, no, es que yo soy euskaldun, ¿no? Y de alguna manera se abraza lo vasco. Pero aquí hay como 2 factores, ¿no?, que están influyendo en esa autodefinición o definición y ascripción. Por un lado está la lengua como factor aglutinante, que para muchas personas es algo que aglutina, que da sentido de grupo, que da sentido identitario, pero para otras personas se vive como una discriminación, como algo que no me permite acceder al lugar en el que yo quiero estar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, desarrollar una carrera en Osakidecha, por ejemplo, ¿no? Pero para ser médico de Osakidecha, pues me piden que tengo que demostrar que tengo un B2 en euskera, por ejemplo, ¿no? Pues ya no es tan aglutinante, más bien es discriminante, ¿no? De tal forma que aquellos que conocen la lengua tienen más facilidades o consiguen más puntos en una oposición y los que no lo conocen, pues menos puntos, ¿no? Es decir, la lengua a veces es un factor aglutinador y otras veces es un factor que ejerce todo el sentido opuesto, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que quería comentaros. Quizás lo de la lengua sobraba, pero creo que es un indicador claro de cómo una identidad nacional puede estar en disputa y en discusión y puede estar en una encrucijada en un determinado momento y en otros momentos puedes vivir una situación bastante pacífica. Pero bueno, esto lo dejo para el debate. Gracias por vuestra atención y presencia y estamos a disposición. Muchas gracias, Benjamín, por esta interesante exposición que hemos realizado hasta ahora. Ahora vamos a pasar al turno de las diferentes preguntas que vamos a permitir al público y posteriormente a las personas que estén online. Pero sí que me gustaría a mí, antes que nada, hacerte unas preguntas que yo creo que me gustaría pues, poder planteártelas. En primer lugar, muy interesante me parece el concepto de la banalización del nacionalismo, cómo el nacionalismo se convierte en algo que ya se da por supuesto y que su folclore o su forma de materializarse se da ya socialmente, pero que ya no requiere una autoidentificación defensiva ni tampoco a favor ni en contra, sino que ya se da por supuesto. Y eso en esa banalización del nacionalismo, que a bote pronto podría ser algo positivo para el propio nacionalismo, y mi pregunta es, paradójicamente, ¿en qué medida eso puede perjudicar las tesis primarias de los nacionalistas clásicos vascos que quieren una identidad más de choque, más defensiva, más sin disputa?
Pues una pregunta muy interesante, pero al mismo tiempo difícil de contestar, ¿no? Porque en general yo creo que, bueno, voy a intentar contestar. La aspiración de cualquier nacionalismo es convertirse en un nacionalismo banal, en el sentido de que se dé por supuesto, que no se cuestione, que no esté en disputa y que más o menos todo el mundo comparta esa misma idea de nacionalismo. Es lo que cualquier movimiento nacionalista intenta hacer a través de la movilización. Lo hacen todos los países, todos los estados-nación, no solo en época de guerras, también en época de crisis hay una movilización y se movilizan los sentimientos nacionales para apoyar una situación de crisis o de descontento o de malestar. Entonces yo diría que, primera idea, es una aspiración convertirse en algo banal que todo el mundo comparte y que nadie ponga en cuestión. Ahora bien, cuando hay reclamaciones nacionalistas, es decir, un grupo dentro de un estado o dentro de varios estados, ¿no?, que reclama para sí un cierto reconocimiento, pensemos por ejemplo en los kurdos, ¿no?, que están en 3 países distintos, ¿no?, Siria, Turquía, Irak, bueno, están repartidos ahí en 3 territorios y no tienen un reconocimiento ni siquiera de sus propias fronteras, ¿no? Pues lo que hacen es llevar a cabo una cierta movilización de sus simpatizantes o de los que comparten esa identidad para intentar conseguir un cierto reconocimiento, ¿no? Entonces es todo lo contrario, no interesa que el nacionalismo sea banal, me interesa que el nacionalismo sea banal entre los miembros de mi grupo, de mi etnogrupo, por decirlo de alguna manera, del grupo propio, ¿no? Pero quiero movilizar eso para de alguna manera responder a aquello que yo considero que me está atacando, o aquello que no me reconoce, o aquello que impide que yo sea quien quiero llegar a ser, ¿no? Entonces, se da esa paradoja que a veces hay grupos que efectivamente viven mejor con el conflicto que en una situación de pacificación. Sí, muy interesante el ejemplo. Y luego ya, por último, solamente otra pregunta. Según los datos del último barómetro de Ikuspegi, había un dato que lo estuve el otro día hablando con el compañero presidente de la asociación, nos parecía curioso que la sociedad vasca no considera que las personas inmigrantes que residen aquí o la inmigración en general no menoscaba, no mina la identidad nacional de lo vasco y de los vascos. Muy a diferencia de otras identidades nacionales, por ejemplo la identidad nacional española, la nacionalista Vox es claramente anti-inmigración porque dice, su tesis es que los inmigrantes perjudican el sentimiento nacional. En cambio, aquí en la sociedad vasca sucede todo lo contrario y encima te dicen que no es que no menoscabe el nacionalismo, sino que ni siquiera la lengua, es decir, el predominio de la lengua, cuando sabemos que los inmigrantes cuando llegan aquí aprenden lo primero el castellano, no aprenden el euskera y les cuesta muchísimo aprender el euskera. Entonces, ¿cómo es que eso se produce aquí? ¿Qué singularidad podemos darle al nacionalismo vasco respecto a otros nacionalismos que son más excluyentes a bote pronto en esa perspectiva con los inmigrantes? Bueno, yo no soy experto en migraciones, como muy bien sabes, pero bueno, tengo que rectificarte un poquito lo que acabas de decir, pero anda, cariñosamente, Vox no está en contra de los inmigrantes. Vox está en contra de los malos inmigrantes, los que ellos consideran que son malos inmigrantes, que son grupos concretos, por ejemplo, los MENA, o por ejemplo, aquellos que no se dedican a trabajar, sino que se dedican a delinquir, o aquellos que en su discurso no encontraréis, o sí, pero siempre encontraréis estas matizaciones, ¿no? Están en contra de ciertos inmigrantes con los cuales asocian en general la inmigración. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero son conscientes de que hay buenos inmigrantes y de que en muchos casos necesitamos a buenos inmigrantes. Muchos de sus votantes tienen contratados inmigrantes en su
explotaciones agrícolas, ganaderas, en sus talleres, muchos votantes, o en los bares, en la hostelería, ¿no? Pero su discurso es xenófobo porque lo que hace es identificar una parte con el todo, y eso tiene razón. Pero fijaos que siempre hablan de un colectivo pequeño al cual le atribuyen o le adjudican todos los males de la sociedad contemporánea. Pasa lo mismo en Polonia, pasa lo mismo en Francia, como muy bien sabéis, y pasa en la mayor parte de los países. Viniendo al País Vasco, ¿por qué? Mi hipótesis es, porque no tengo ningún dato que lo confirme, es que así como en la década de los 70 hubo un cambio en el nacionalismo y el nacionalismo dejó ser racista para convertirse en cultural y dejó de hacer hincapié tanto en la raza vasca y empezó a hablar de la cultura vasca, de la lengua vasca. Ese paso fue crucial en el sentido de que si tú quieres que todos los que habitan en un determinado territorio compartan esa identidad vasca, si no han nacido aquí y no tienen la raza vasca, no les puedes poner una inyección y traspasarles el ADN. Pero sí puedes hacer que compartan la identidad cuando comparten la cultura, comparten la lengua. Ese cambio es importante para entender por qué seguramente la sociedad vasca es una sociedad que hacia la migración en general se manifiesta, al menos en las encuestas, de manera menos abrupta que en otros lugares de España, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otro cambio que ha habido, que se está produciendo en los últimos años, y es que en un país que está en retroceso demográfico muy amplio y muy significativo, se necesita migración. No es de ahora, esto viene arrastrándose desde hace al menos 2 décadas o un poquito más, desde el cambio de siglo aproximadamente. Entonces yo creo que la gente sabe que quien cuida a nuestros mayores son inmigrantes, quien cuida a nuestros enfermos son inmigrantes, quien hace las chapuzas en casa en muchos casos son inmigrantes, quien hace las tareas que otras personas no quieren hacer o no pueden hacer por la razón que sea, lo hacen los inmigrantes. Entonces es un decir, bueno, acepto que esto pueda ser, pero luego hay que tener cuidado porque en las mismas encuestas, si tú le preguntas a la gente su relación con inmigrantes, cuanto más relación, más tendencia a la integración. Cuanto más alejamiento, más desconocimiento y por lo tanto más rechazo de la inmigración. Es decir, que hay un factor también aquí que influye en cómo nos posicionamos frente al que es diferente a nosotros, ¿no? No sé, es un poco lo que contestaría. No se me ocurre en este momento nada más. Vale, pues muchas gracias, Benjamín. Y ahora abrimos turno para las preguntas. Creo que hay una pregunta por ahí. Si prefieres que se planteen todas las preguntas juntas y contestarlas, o como quieras. Vale. Gracias. Bueno, creo que se me oye bien sin micrófono, ¿no? Vale, perdón. Bueno, pues en primer lugar agradecerte la charla, la ponencia, ¿no? Creo que ha sido muy interesante. Y yo tengo tres preguntas bastante concretas. La primera sería si los del primer conjunto de autores, por ejemplo Anthony Smith, ¿no? Ponía en relieve como elemento de cohesión identitario la solidaridad. Y el segundo, Ernest Gelder, que igual, ¿no? Decía que, tengo aquí apuntado, que compartir una cultura y el reconocimiento entre grupos como elementos que mantienen la cohesión identitaria. La primera pregunta es si estos dos autores, estos dos elementos o estos tres elementos que mantienen la cohesión identitaria se refieren solo a identidades nacionales o también utilizan estos elementos para conservar la cohesión identitaria en otros grupos de identidad colectiva que no tengan que ver con un territorio, que no tengan que ver con una identidad nacional. Estoy pensando, como ya te puedes imaginar, en escritores de graffiti. Luego la segunda pregunta
es una pregunta así un poco doble en relación a la globalización. Has dicho que la globalización en general mina el sentimiento identitario, pero yo tal vez pienso que la globalización, sin negar esta idea, ¿no?, que plantea, puede ser que también favorezca otros tipos de sentimiento identitario y que no tengan que ver una vez más con un territorio, sino que tengan que ver pues, con otros colectivos que ya te puedes imaginar. Y luego, en relación también a la globalización, hay una idea que he escuchado recientemente en relación al movimiento ecologista y la crisis climática y tal, que están empezando a hablar de la desglobalización. Y un hecho que empieza, ¿no?, con el Brexit y bueno, la crisis de los combustibles fósiles, que parece que es mucho más inminente de lo que nos pensamos. Entonces me quería preguntarte en relación a tu opinión, si cuando la desglobalización sea cada vez más un hecho más real, si es que llega a ocurrir, si crees que los nacionalismos, de nuevo, en este caso sí estoy hablando de nacionalismo, bueno, de sentimiento identitario afiliado a un territorio, si crees que en este caso van a tener de nuevo un auge o qué va a pasar. Y la última pregunta, así muy sencilla, bueno, has puesto algunos ejemplos de técnicas de investigación cuantitativa para analizar sentimiento identitario y me ha dado la sensación que como que no te resolvían mucho el problema, ¿no? Entonces, mi pregunta es si a lo mejor no crees que sería más interesante para comprender el fenómeno de los movimientos, o sea, de los sentimientos de identidad colectiva y de todo este asunto, si no sería más interesante otro tipo de aproximaciones cualitativas que traten de comprender de manera profunda, pues a lo mejor los significados que se le dan pues a las banderas, ¿no? Pues has puesto varios ejemplos de esto, o en fin, no sería más interesante una aproximación cualitativa. Ya estas son las preguntas, muchas gracias. Formulamos alguna pregunta más y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Vale, sí, tienes por aquí. Vale. Mi pregunta es que me ha parecido interesante lo que has dicho de que un grupo necesita un vínculo de solidaridad para persistir con el reconocimiento. Y entonces creo que el proceso de globalización lo que hace básicamente es, y lo ha hecho él también, es deteriorar las identidades nacionales. Entonces eso evidentemente va a generar una reacción. Entonces, ¿cómo ven esos autores o cómo lo ves tú, si quieres decir, esa pugna entre la identidad nacional y el proceso de globalización? Bueno, dejamos para la siguiente tanda, ¿vale? Para que no sea muy tantas preguntas. Vale, pues gracias por las preguntas. Sí, si puede ser breve, por favor. Tu nombre, sí. Carlos. Gracias por las preguntas a los dos y, bueno, brevemente. Smith sí, Geldner no. O sea, Smith sí es mucho más claro cuando habla de la identidad nacional, mientras que Geldner lo vincula mucho más con todo el proceso de modernización y no hace mucho más énfasis en el tema. Globalización, mina sentimientos identitarios. Pues sí, mina bastante los sentimientos identitarios. De hecho, por distintas razones, ya estamos experimentando otras nuevas razones, que es la crisis climática. Personas se ven desplazadas de muchos lugares, ¿no? Y con ellas ciertas culturas que desaparecen de esos lugares, ¿no? Y eso pues va a minar ciertas culturas que se van a ver mucho más afectadas que otras.
y con el paso del tiempo y la globalización, pues no sé muy bien lo que pasará. Yo no tengo una bola de cristal para adivinar qué, pero me imagino que lo mismo que hay apasionados de la globalización, es decir, personas encantadas del proceso de globalización porque valoran más las partes positivas que las partes negativas, hay gente que se moviliza en contra de procesos de desglobalización, porque entienden que la globalización ha ido demasiado lejos. Incluso hay otros grupos que ejercen mayor resistencia todavía, que podríamos llamar contraglobalizantes, es decir, que están en contra de la globalización, que lo que quieren es una vuelta al pasado. No es una cosa distinta, como puede ser el movimiento ecologista, que busca otro tipo de globalización. La contraglobalización son grupos de resistencia, grupos que muchas veces se exilian en algún lugar remoto, ¿no?, para seguir manteniendo ciertas formas o ciertos estilos de vida. No estoy pensando más en grupos religiosos que se van a la selva o en un determinado lugar para poder mantener su bueno, eso es lo que yo podría decir. Que va a haber más reacciones, sin duda. O sea, yo creo que esto es uno de los conflictos que viene produciéndose en las últimas décadas y que va a continuar produciéndose en las últimas décadas. Quizás no tanto entre nosotros, en Europa me refiero, porque estamos más bien empeñados en un proceso de integración multinacional. Y parece que de momento no es muy relevante un movimiento contrario, pero hemos vivido hace poco el Brexit, que es un movimiento concretamente de vuelta al pasado, ¿no?, en sus planteamientos. Es contra Europa y es contra la globalización, ¿no? Pero a pesar de ese interés, yo creo que van a seguir globalizándose. No hay ninguna ciudad en el mundo más globalizada que Londres, que la City de Londres. Bueno, y todo Londres, ¿no? Es la más plural desde todos los puntos de vista étnico, la más plural desde los capitales. En fin, es una máquina de lavar dinero del planeta en este momento, porque todo pasa por la City de Londres, ¿no? Es un paraíso fiscal, en realidad, ¿no? Y por eso tiene tanto éxito. Pero bueno, van a continuar habiendo movimientos en contra de la globalización, por otra globalización alternativa, o bien en contra de la globalización. Y los nacionalismos, pues yo creo que tenemos nacionalismo para bastante tiempo. O sea, no creo que los nacionalismos en este momento estén en retroceso. Recuerdo que Alain Touraine en la década de los 60, es decir, que han pasado ya como más de medio siglo, hablaba en un librito muy interesante, hablaba de la nación contra el Estado, hablando de los movimientos regionales en Francia, de los bretones, de los vascos, de Occitania, de los corsos, etc. Hace ya 60 años, y ahí continúa, ¿no? Y nosotros exactamente lo mismo. Es un tema que yo creo que no va a desaparecer tan fácilmente. ¿Se puede difuminar? Se puede difuminar. Ciertas fronteras se pueden relajar, posiblemente se puedan relajar, pero eso dependerá de un proceso de cambio social, económico, político y mental lento, que va produciéndose lentamente. Y la aproximación cualitativa, mira, aquí tienes una aproximación cualitativa, se titula Identidad y culturas vascas a comienzos del siglo XXI. Es un trabajo hecho con grupos de discusión, con entrevistas y tal, donde habla de la cultura vasca y llega a algunas conclusiones de lo que más o menos he planteado yo hoy, ¿no? Es decir, lo vasco es algo en disputa, es un territorio en disputa. ¿Qué es la identidad vasca? No lo tenemos muy claro. Palabras que utilizan ellos, así muy rápidamente, los significados de cultura e identidad vascas que hoy se dan en Euskal Herria son muy diversos, tanto en contenidos como en su significado. Y sigues leyendo, y es lo mismo. No tenemos una identidad, tenemos varias identidades, ¿no? Y quizás lo más grave, aunque no estoy muy seguro de ello, pero lo más grave es que hay como dos comunidades que viven una a espaldas de otra. O sea, ¿cómo es el mundo euskaldun y sus manifestaciones culturales? ¿Y cómo es el mundo erdeldun o castellano hablante y sus manifestaciones? Son dos mundos que prácticamente no se tocan.
Ahora, ese 4 de cada 10 antes que se sienten de una cosa y de otra, que a lo mejor hablan las dos lenguas, son los que pueden vivir a caballo entre uno y otro mundo. Pero los otros dos mundos prácticamente tienen muy pocas vías de comunicación. Perfecto. Sí, la otra pregunta. No sé si alguien quiere plantear más. Vale, sí, las personas. Vale, y cerramos, por favor. Si puede ser breve, gracias. Muy breve. Primero, muchas gracias por venir, Benjamín. Y segundo, yo también tengo dos preguntas, pero son muy breves las dos. La primera es, ¿cómo pueden convivir una identidad vasca y una identidad europeísta? Me refiero a una identidad que es, en teoría, independentista, por una parte de la sociedad, y por otro lado, como una sociedad más de un Estado-nación futuro que puede ser europeísta. Y la segunda es, cómo se relacionan, por decirlo de alguna forma, ciertas naciones que ya están asentadas en el mundo, pues como puede ser, por ejemplo, la española, la francesa, la Inglaterra, y se defienden entre ellas, se reconocen entre ellas, y también ciertas naciones que a lo mejor no son Estado, pero sí son naciones, como pueden ser la vasca, la catalana, la escocesa, la galesa, la corsa, y tal, y cómo se ha discriminado a otras naciones cuando compiten, por ejemplo, en ámbitos deportivos. Por ejemplo, hace 3-4 meses vimos como España de fútbol jugó contra Kosovo, no pusieron sus iniciales en mayúscula, lo llamaban territorio Kosovo, pero nunca se refirieron a Kosovo como un país o como una nación, y cómo puede influir el mismo deporte en el reconocimiento de una identidad nacional, o cómo puede, por ejemplo, una nación atraer a cierta gente, lo que hemos hablado antes de me siento un poco español o me siento un poco vasco. Pues a lo mejor como cuando juega una selección de cierto deporte te puedes sentir más o menos. ¿Cómo podrían relacionarse con eso? Pues ¿Dejamos la última opción de pregunta? Sí, sí. ¿O prefieres? Vale, así cerramos. Gracias. Yo quería hacer un comentario porque había un momento en el que al entrar en el tema de la educación has dicho que, bueno, igual aquí que no era tan interesante el tema de la educación, lo que al nacionalismo banal se refiere, y sin embargo que en otros países como Estados Unidos sí que se canta el himno y tal. Y eso, bueno, yo quería comentar un poco por alusiones, dado que mi investigación trata sobre la educación y el nacionalismo banal en el País Vasco, que yo creo que sí que hay muchas cosas interesantes que investigar, ¿no? Aquí también, porque por un lado, no tanto sobre el tema del modelo lingüístico, sino el tipo de centro escolar, ¿no? Hay castolas, ahora tengo en mente, las Estica y Cobriñas, ondeando en el patio del colegio, por ejemplo, y luego también los materiales escolares, sobre todo, pues, por ejemplo, hace no mucho tiempo, cuando gobernaba UPN en la Comunidad Foral de Navarra también, por así decirlo, se vetaban algunos libros que mostraban Euskal Herria, ¿no? Y no se les financiaba con dinero público, libros de euskera, ¿no? Y en la Comunidad Autónoma Vasca, pues también, dependiendo de qué editorial se utilice, pues cambia mucho. Se enseñan más mapas de España y mapas de la Comunidad Autónoma Vasca, o mapas de Euskal Herria, en el caso editorial propia que utilizan las Icastolas, porque tienen su editorial propia, creada por una promovida por la Federación de Icastolas. Entonces, no sé si tienes que decir algo que decir al respecto, pero eso quería puntualizar eso, que aquí también hay, dependiendo del centro escolar, dependiendo de la editorial que se utilice al enseñar ciertas materias, que cambia mucho cómo se configura la identidad las identidades territoriales de los más jóvenes. Vale, pues gracias por las preguntas de nuevo. Y en cuanto a las dos preguntas que me hacías de los vascos y Europa, pues en el discurso, al menos del gobierno vasco, somos los más europeístas del mundo, ¿no? O queremos ser la punta de lanza de los más innovadores en Europa. No parece que desde el nacionalismo vasco se vea como una contradicción o como un conflicto en nuestra pertenencia a Europa. Otra cosa es el día en que las fronteras de los estados-nación actuales se vayan difuminando, qué tipo de reconocimiento
van a querer tener los vascos en Europa, ¿no? Va a ser la Europa de los pueblos, como incide muchas veces el nacionalismo, o va a ser otro tipo de Europa, ¿no? Yo creo que ahí puede haber un conflicto, pero en todo caso va a ser un conflicto mucho menor que el que tiene en este momento planteado el nacionalismo vasco con el Estado español, ¿no? Con España y con Francia supuestamente también, ¿no? Pero también es bastante menor. Entonces, bueno, no veo que desde su perspectiva, ni de la izquierda abertzale tampoco, haya un gran problema con nuestra pertenencia a Europa. En cuanto al deporte, es verdad, casi todos los que aspiran a tener un Estado-nación aspiran a tener una selección de lo que sea, de fútbol, de baloncesto, porque es un lugar donde se muestran también estas identidades nacionales, ¿no? Y además, en algunos lugares son importantísimos, bueno, en algunos lugares, o casi en todos, ¿no? Lo que acabamos de ver ahora con el reconocimiento de estas dos pequeñas, ¿no?, federaciones de surf y de... Bueno, pues no sé, en el Reino Unido Escocia tiene selección, Gales tiene selección y no hay ningún problema, pero bueno, aquí parece que sí es problemático eso, no lo sé, pero es un lugar importante. Incluso, fíjate, el deporte en este momento es uno de los mecanismos de globalización más intensos que están produciendo, no solo el mundial de fútbol, el deporte en general, olimpiadas, todo tipo de deportes, etc. Y en cuanto a la escuela, pues tengo que pedirte disculpas si es eso lo que has entendido. No era lo que yo quería decir. Me refería exclusivamente a la escuela y el cantar el himno nacional, que no era un asunto en nuestro caso, que a lo mejor igual sí, pero es que como tampoco tenemos himno nacional, ¿no? Pues es lo que tenemos, nadie lo sabe cantar, entonces yo creo que no es un problema. Pero es verdad, tienes toda la razón del mundo, que la escuela es un lugar paradigmático para ver un poco todo este tema del nacionalismo banal, ¿no?, que se enseña en los libros de texto. ¿Qué celebraciones tenemos? O sea, cuando alguien pierde un diente, ¿de quién se le habla? ¿Del ratoncito Pérez o de Marichu de Locu? Claro, es que cada uno tiene sus santos y su santería a todo alrededor, ¿no? Entonces cada uno echa mano de eso. Es muy posible que nuestros estudiantes sepan todo de la geografía de Euskal Herria, pero no sepan nada del Guadalquivir o no sepan nada de otra serie de ríos, ¿no? Yo creo que eso seguramente está pasando, y los libros de texto, como tú muy bien dices, es un lugar de disputa y de afirmación muchas veces identitaria, ¿no? Sí, no he querido decir eso cuando era mi intervención. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que han asistido a esta charla coloquio, y también reiterar las gracias a Benjamín Tejerina por ayudarnos a centrarnos en el debate sobre la identidad nacional en el País Vasco. Damos por finalizado este acto, pero nunca sin antes decir que vamos a seguir organizando más actos de este tipo, así que estaréis siempre bienvenidos, tanto las personas que se incorporan online como las personas que están con nosotros aquí físicamente. Así que muchas gracias.